Asterisco el parásito pequeño burgués. ¿Por qué el anarquismo sigue siendo la alergia infantil del proletariado? Por un corresponsal del Comité Central dispensémonos de los guantes de terciopelo y hablemos el lenguaje del materialismo dialéctico. Durante décadas, la vanguardia revolucionaria se ha visto obligada a desperdiciar invaluable aliento explicando las leyes científicas de la historia a una facción de histéricos aficionados de bandera negra que se niegan a leer algo más grueso que un panfleto. Ya es hora de decir las cosas claramente, sin el azucarado de la unidad de izquierda. El anarquismo no es una alternativa revolucionaria, es un trastorno psicológico de la pequeña burguesía, un tumor contrarrevolucionario y el método más fiable de entregar directamente a la clase obrera en las fauces del carnicero fascista. Asterisco la rebelión del tendero. Comencemos por la esencia de clase, que estos libertarios ignoran convenientemente cada vez que gritan contra la jerarquía vertical. ¿Quién constituye el movimiento anarquista? Es el intelectual descapitalizado, el artesano temeroso de la consolidación industrial y el campesino aferrado a su diminuto pedazo de tierra. Marx ya identificó hace tiempo este dor. El anarquismo es la expresión política de la pequeña burguesía que teme al Estado proletario porque reconoce con razón que este es el instrumento que disolverá sus patéticos intereses propietarios en la colectividad. Cuando un anarquista grita, ni dioses ni amos, lo que está expresando en realidad es el resentimiento del pequeño comerciante que no puede competir con el capital monopólico. Su antiautoritarismo no es más que la vanidad invertida del individualista burgués. No odian a la burguesía, odian no ser todavía la burguesía. Exigen libertad absoluta, no para el obrero explotado, sino para el yo, ese fetiche sagrado de la alienación capitalista. En esto son la burguesía vuelta del revés, igualmente obsesionados con la propiedad, igualmente aterrorizados por la disciplina e igualmente alérgicos a la organización científica requerida, para apoderarse de los medios de producción. Asterisco un trastorno infantil. En el escenario histórico, Lenin diseccionó esta patología con precisión quirúrgica. Etiquetó al ultraizquierdismo anarquista como un trastorno infantil, y debemos recalcar la palabra infantil. El anarquista no analiza la historia, le hace una rabieta. Confunde la incontinencia emocional con el fervor revolucionario. Como carece del riguroso marco del materialismo dialéctico, equipara el Estado del opresor capitalista con la dictadura del proletariado. Genuinamente no percibe la diferencia entre la porra policial fascista y la defensa armada organizada de los consejos obreros. Para un anarquista, una prisión es una prisión y una fábrica es una fábrica. Su pobreza intelectual le impide captar que el carácter de clase de una institución determina su función. En consecuencia, el programa anarquista no es una estrategia, es un pacto suicida. Toda su praxis consiste en romper escaparates, quemar coches y declarar zonas autónomas que se derrumban en comunas rencillosas y drogadas en un plazo de 72 horas. Cuando se les pregunta qué viene después de la revolución, el anarquista responde con la profundidad intelectual de un charco. Ya lo figuraremos espontáneamente. Esto no es dialéctica, es el ramin nihilista de un borracho que cree que demoler el piso de la fábrica producirá mágicamente pan. Asterisco el contrarrevolucionario objetivo. La historia ha rendido su veredicto, y es devastador. Donde quiera que los anarquistas han agarrado un pedazo de influencia, han entregado derrota y reacción. Miren a la Guerra Civil Española, los anarquistas de la CNT-FAI, pese a su retórica grandilocuente, pasaron más tiempo ejecutando curas e incendiando iglesias que organizando logística militar efectiva. Cuando los fascistas marcharon sobre Madrid, los héroes anarquistas se negaron a someterse al mando militar centralizado, produciendo una chusma caótica que fue sistemáticamente pulverizada por la artillería disciplinada de Franco. Su comunismo libertario no fue sino el preludio a la necesidad estalinista, la prueba trágica de que sin un partido de vanguardia, el proletariado no es más que carne de matadero. Luego está el abominable caso de Néstor Magno en Ucrania. El Magnovщina fue pregonada como el paraíso anarquista. En realidad era una banda de bandidos campesinos antisemitas que secuestraban trabajadores, diezmaban a la población judía en pogromos y combatían al ejército rojo con la misma ferocidad que reservaban a los guardias blancos. ¿Por qué? Porque para el anarquista el Estado es el único enemigo, incluso si ese Estado es la naciente República Obrera. Al combatir a los bolcheviques, Magno se alió objetivamente con las fuerzas del capital internacional, probando que el anarquismo no es más que el disfraz izquierdista de la contrarrevolución. Su tercera vía siempre lleva directamente a los brazos de la burguesía, porque prefieren apuñalar por la espalda al revolucionario antes que compartir el poder en un partido disciplinado. Asterisco espontaneidad versus socialismo científico. Consideren su modus operandi. El anarquista desprecia el Congreso del partido, el Comité Central y el principio del centralismo democrático. Llaman a eso burocrático. Pero, ¿cuál es su alternativa? Un levantamiento espontáneo. Este es el fraude más cínico que predican. La espontaneidad es la ideología del lumpenproletariado, del jugador compulsivo, del trabajador no calificado que se niega a estudiar la economía política. El marxismo nos enseña que las masas, dejadas a su propio albedrío, producen únicamente conciencia trade unionista, una visión limitada y economista que no puede romper las cadenas del capital. Para aplastar el Estado se requiere una vanguardia, un cuerpo disciplinado de revolucionarios profesionales armados con las teorías de Marx, Engels y Lenin. Sin embargo, el anarquista desprecia la teoría. Proclaman que la revolución debe vivirse, no planearse. Este es el lenguaje del místico, no del materialista. Cuando un anarquista desdeña a los marxistas de sillón, en realidad está desdeñando la ciencia misma. Prefieren la emoción de la barricada a la penuria de la organización fabril. Son los turistas de la revolución, que llegan para los combates callejeros y se marchan cuando hay que reparar los sistemas de alcantarillado y distribuir las raciones de grano. Asterisco la traición final, el mercado libre de las opiniones. Lo más asqueroso es que el anarquista se ha convertido en el loro involuntario del liberalismo burgués. Hoy, en Internet, claman por el horizontalismo y la democracia de consenso. En la práctica, esto significa que el individuo más ruidoso y narcisista puede vetar la voluntad de la colectividad. El consenso no es democracia, es la tiranía de la minoría obstinada. Garantiza la parálisis. Mientras tanto, el Estado capitalista, centralizado, armado y eficiente, está fuera de su comuna, afilando sus cuchillos. El anarquista, en su ingenuidad, exige que desarmemos el Estado proletario antes de que la burguesía haya sido expropiada. Esto no es liberación, esto es traición. Asterisco conclusión, el parásito debe ser extirpado. El movimiento revolucionario no necesita al anarquista. El movimiento lo tolera, como uno tolera un caso de indigestión. Son los restos sentimentales del barco revolucionario, los compañeros de viaje, que abandonan el tren en la primera señal de un puerto de montaña difícil. Su filosofía es la ideología del quebrado, la filosofía del tendecillo que no ve el bosque por los árboles, y la práctica del contrarrevolucionario que prefiere dejar arder el mundo antes que aceptar la disciplina del Estado proletario. Que lancen sus cócteles molotov contra la policía. Que entonen sus eslóganes sobre la libertad. Mientras tanto, el marxista-leninista estará en el piso de la fábrica, en los cuarteles del ejército y en el aparato del partido, construyendo el instrumento centralizado y de voluntad férrea que realmente aplastará a la burguesía y dará paso a la extinción del Estado, después de que el enemigo sea destruido. El anarquista solo se marchita. La revolución proletaria perdura. Asterisco por la dictadura del proletariado, contra el caos pequeño burgués.